Este es el informe de Benjamin Fulford del 14 de julio de 2026. Así que sin más, comenzamos. Los 3 y probablemente 4 altos cargos políticos que han pasado al otro barrio en la última semana son un presagio de lo que promete ser un otoño revolucionario. Entre las víctimas se encuentran el belicista estadounidense Lindsey Graham, el jeque Al-Thani de Qatar, Anne Widdecombe de Reform UK y, muy probablemente, el senador Mitch McConnell. Más allá de estos sucesos, muchas figuras prominentes se han ocultado, entre ellas el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, el director de Palantir, Peter Thiel, el jefe de la inteligencia británica y otros, mientras la amarga lucha por el control de Occidente entra en su fase final. Mientras tanto, los intentos de extorsionar a otros países para saldar deudas con Estados Unidos han provocado protestas populares y disturbios en varios países y regiones, volviendo a la gente común contra la élite occidental. También se están produciendo cambios tectónicos geopolíticos de gran magnitud a medida que los antiguos aliados de Estados Unidos se preparan para el colapso de su antiguo amo. Comencemos con el fallecimiento del senador sionista radical Lindsey Graham, de Carolina del Sur. El sábado por la noche, 11 de julio, el senador estadounidense Lindsey Graham falleció tras una breve y repentina enfermedad. La familia del senador Graham les agradece sus oraciones durante este difícil momento y les pide que respeten su privacidad en estos momentos tan difíciles, escribió la oficina de prensa de Graham en la página de redes sociales del senador. Sin embargo, nadie cree realmente que se fuera al otro barrio por esto. Fuentes iraníes nos contactaron afirmando que falleció antes de llegar a Estados Unidos. Otras fuentes señalan que el 10 de julio se encontraba visitando una fábrica de drones en Ucrania cuando fue bombardeada por Rusia. Los horarios de trenes y aviones indican claramente que no pudo haber regresado antes del 11 de julio. Mientras tanto, la inteligencia militar estadounidense afirma que fue alcanzado por un dispositivo de haz de partículas similar al que usaron con Kim Jong-un. En cualquier caso, la inmensa mayoría de los blogueros exclamó: «Por fin». La agencia de noticias rusa TASS comentó: el senador Lindsey Graham era conocido por sus actividades antirrusas. Moscú lo ha incluido en su lista de extremistas. En Estados Unidos era conocido por afirmar que Israel era más importante que Estados Unidos. También dijo: «Me encanta Donald Trump porque sus seguidores creen que está de su lado». Graham se fue al otro barrio poco después de comunicarle a Zelensky que la administración Trump había aprobado aranceles elevados para países como India y China, que siguen comprando petróleo y gas natural a Rusia. Una víctima mortal probablemente relacionada con el fallecimiento de Graham fue el jeque Ahmad bin Khalifa Al-Thani de Qatar, quien se fue al otro barrio la mañana del 12 de julio a la edad de 74 años. Al-Thani falleció después de que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, Jared Kushner, el enviado especial Steve Witkoff y el secretario de Estado Marco Rubio visitaran Omán el 11 de julio para mantener conversaciones sobre la apertura del estrecho de Hormuz. La agencia de noticias iraní informó previamente que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, viajaría a Omán el 11 de julio para discutir la situación en el estrecho de Hormuz con las autoridades del país. Las negociaciones aparentemente fracasaron, ya que al día siguiente de lo de Al-Thani, la Guardia Revolucionaria Islámica atacó el puerto de Dunk y la provincia de Musandam en Omán, menos de 24 horas después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reuniera con su homólogo omaní en Mascate para discutir el paso seguro por el estrecho de Hormuz. Según la agencia de noticias Tasnim, la CGRI describió los objetivos como centros logísticos para buques militares y estaciones de reabastecimiento de combustible para portaaviones estadounidenses. Lo que sucedió fue que los estadounidenses convencieron a Omán de permitir que los barcos estadounidenses transitaran por su lado del estrecho sin pagar aranceles. Los iraníes dejaron claro que esto no sucedería para la corporación estadounidense. Es una cuestión de vida o muerte. La producción de petróleo, controlada por la corporación y sus dueños, la familia Rockefeller, se está agotando.
Las exportaciones de Arabia Saudita en junio fueron de 4,3 millones de barriles diarios, unos 3 millones menos que en febrero. La producción de Kuwait es 1 millón de barriles diarios menor que antes de la guerra. Irak, el segundo mayor productor de petróleo de la OPEP, exportó unos 780.000 barriles diarios en junio, 3,1 millones menos que antes del conflicto. Por lo tanto, la corporación estadounidense está experimentando un déficit de más de 7 millones de barriles diarios. Por eso, el candidato presidencial estadounidense, Donald Trump, declaró una emergencia en el suministro de fertilizantes. Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos son tan bajas que solo alcanzan para 10 o 20 días. Una crisis petrolera a gran escala es inevitable. La gran pregunta ahora es, ¿los sombreros blancos del ejército estadounidense sacrificarán a todo el régimen de Trump para evitar un bloqueo económico? Fuentes militares afirman que la respuesta posiblemente signifique el régimen de Trump. Una fuente de alto rango del Pentágono declaró: la inmunidad de Donald Trump ha sido revocada. La Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado revocar la inmunidad de Trump en el caso Epstein. El camino hacia su juicio está despejado. Podría ser destituido. Esto nos lleva al senador Mitch McConnell. Mitch McConnell ha desaparecido de la vida pública desde el 14 de junio. Si ha pasado al otro barrio, se convocarán elecciones y el representante Thomas Massie, el hombre que destapó el caso Epstein, casi con toda seguridad ocupará su escaño. Según funcionarios de la Casa Blanca, McConnell ha sido declarado oficialmente con muerte cerebral, con una insuficiencia multiorgánica progresiva, máquinas de soporte vital que lo mantienen con vida, pero oficialmente con muerte cerebral, y su esposa ha huido a China. Sin embargo, apenas unas horas después de la repentina muerte de Lindsey Graham, su oficina publicó una foto en la que aparentemente seguía con vida. Si McConnell se ha ido al otro barrio y los republicanos ocultaron la noticia para evitar las elecciones especiales exigidas por la ley de Kentucky, los responsables acabarán en prisión. El caso Graham y McConnell forman parte de una lucha más amplia para llevar ante la justicia a los delincuentes responsables del caso Epstein. En 2019, Peter John Dalglish, exsecretario general de las Naciones Unidas y fundador de UNICEF, fue arrestado en Nepal acusado de hacer cosas malas a pequeños. 2 fueron rescatados durante su detención. Este respetado humanitario fue condecorado con la Orden de Canadá por su labor en favor de la infancia desfavorecida. En este sentido, el director del FBI, Kash Patel, se enfrenta a las furiosas exigencias de los senadores republicanos y a una amenaza inminente la próxima semana, la confirmación de Todd Blanche como fiscal general. Incluso los buenos de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia estadounidense están considerando abandonar su versión limpia de Trump, ya que su imagen ha quedado dañada de forma irreparable. Ante todo, Trump es un hombre perseguido. El jefe del Poder Judicial iraní declara que Irán está decidido a llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes cometidos por Estados Unidos y el régimen israelí contra el país. Estamos decididos a que los delincuentes rindan cuentas y sean castigados. Deben ser castigados en proporción a sus crímenes y compensados por los daños que han causado. Los medios iraníes publicaron una lista de políticos que serían blanco de represalias. En ella figuraban Trump, Netanyahu, varios de sus ministros, el jefe de gabinete presidencial israelí y los líderes de varios países europeos. El primer ministro italiano se encuentra entre los sionistas israelíes. En respuesta, Trump escribió: 1.000 misiles están listos para ser lanzados y apuntan a la República de Irán, y miles más le seguirán inmediatamente si el gobierno iraní cumple su amenaza, expresada en muchas partes del mundo, de intentar o mandar al otro barrio al actual presidente de Estados Unidos de América, en este caso, a mí. Esta es la primera vez en la historia que un presidente declara crímenes de guerra de forma preventiva. Donald Trump acaba de amenazar con destruir un país entero, Irán, y enviar al otro barrio a todos los civiles, mientras se burlaba del Islam. Esto no es diplomacia, no es política exterior, ni siquiera es un intento de llegar a un acuerdo. Otra razón por la que la reputación de Trump está irreparablemente dañada es la corrupción generalizada en la que está implicado. El viernes, Estados Unidos flexibilizó los controles a las exportaciones de los Emiratos Árabes Unidos, facilitando así a Nvidia la exportación de chips de inteligencia artificial, equipos militares, satélites comerciales y naves espaciales. Elizabeth Warren, miembro de mayor rango del Comité Bancario del Senado,
dijo: ya sabemos que un miembro de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos, propietario de G42 y MEGX, adquirió en secreto una participación del 49% en la empresa de criptomonedas de Trump, World Liberty Financial. Ahora, el Departamento de Comercio de la Administración Trump está otorgando a G42 acceso sin licencia a chips de IA avanzados y prometiendo un trato preferencial a MEGX, a pesar de las preocupaciones reportadas sobre el desvío de tecnología sensible a China y otras amenazas a la seguridad nacional. Donald Trump ganó 636 millones de dólares con su meme coin, mientras que 1 millón de pequeños inversores perdieron un total de 3.810 millones de dólares. Imagínese a un presidente en ejercicio engañando a su propio pueblo. Esto jamás habría ocurrido en la historia de Estados Unidos. El viernes, la administración Trump dio luz verde a la apertura de hábitats de especies en peligro de extinción a la agricultura, la perforación, la minería, el desarrollo inmobiliario y otras actividades, en lo que los ambientalistas consideran la erosión más grande de la protección de la vida silvestre en medio siglo. Según esta norma, destruir el nido o el hábitat de una especie en peligro de extinción ya no será ilegal. Estos fanáticos mesiánicos creen que no hay necesidad de proteger el medio ambiente porque vivimos en los últimos tiempos. Por eso intentan reemplazar todo el régimen de Trump con un grupo de ideólogos, utilizando a J.D. Vance como su portavoz. Vance arrendó parte de una gran extensión de terreno en la zona rural de Virginia para usarla como segunda residencia para su familia. El expresidente John F. Kennedy poseía una finca en la zona y el expresidente Ronald Reagan alquiló una casa allí para usarla como base durante su campaña presidencial de 1980. Por lo tanto, es evidente que la facción que apoyó a Kennedy y Reagan deposita sus esperanzas en Vance, sin importar quién esté en el poder. Nada impedirá el colapso de Estados Unidos corporativos y del sistema internacional de posguerra que controlan. Los funcionarios del Departamento de Defensa han solicitado más de 67.000 millones de dólares en fondos adicionales, pero no los consiguen. La deuda mensual de Estados Unidos hasta 2026 ronda actualmente los 155.000 millones de dólares, o 39.000 millones de dólares semanales. Y como ocurre con cualquier deudor, los últimos datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso confirman que los intereses netos de la deuda pública durante el ejercicio fiscal alcanzaron los 857.000 millones de dólares, lo que equivale a unos 23.800 millones de dólares semanales. Los pagos de intereses de la deuda superan actualmente en 20.000 millones de dólares al gasto combinado de los departamentos de Defensa, Comercio, Seguridad Nacional, Educación, la Agencia de Protección Ambiental, la Administración de Pequeñas Empresas y el Programa de Ayuda Estadounidense contra el Bicho. Este dinero va a parar a los multimillonarios que son dueños de la Reserva Federal y a China. Esto está provocando disturbios generalizados en Estados Unidos, cuya magnitud se subestima en gran medida. Por ejemplo, en Los Ángeles, los manifestantes están incendiando coches autónomos de Waymo, cada uno con un coste de $600.000. La policía exige a la empresa que desactive su aplicación, porque la gente está atrayendo los coches a zonas de protesta y prendiéndoles fuego. Esto no es solo un problema estadounidense. Según las Naciones Unidas, la mayoría de los países en desarrollo gastaron menos en educación el año pasado que en el pago de la deuda, y se prevé que la ayuda mundial a la educación disminuya un 30%. Según un estudio de la UNESCO, la Agencia de la ONU para la Cultura y la Educación, para 2025, el costo del servicio de la deuda externa en 113 países en desarrollo superará el gasto en educación. Los malos están intentando extorsionar tanto dinero a los países en desarrollo que está provocando disturbios en todo el mundo. Por si alguien no lo sabía, Trump exige que Zambia renuncie a sus derechos mineros antes de que termine el día de mañana, o el gobierno estadounidense cortará el acceso del país a los medicamentos contra el SIDA que literalmente están salvando la vida de sus ciudadanos. En Argentina, el índice de aprobación de Milei cayó al 35,5%, mientras que su índice de desaprobación subió al 63%. Las tarifas del transporte público aumentaron drásticamente tras la eliminación de los subsidios y las facturas de servicios públicos para las familias de clase media se triplicaron. Los índices de pobreza se dispararon, dejando a una parte importante de la población completamente marginada debido a la negativa del gobierno a financiar las redes de protección social. En Kenia, el gobierno del presidente William Ruto se enfrenta a violentas protestas en todo el país contra las subidas de impuestos impuestas por el FMI y las medidas de austeridad necesarias para hacer frente a la abrumadora carga de la deuda pública del país. En Brasil, manifestantes
destruyen las instalaciones del ARP como parte de un levantamiento general contra la élite. En Chile, el presidente José Antonio Kast creía que, al igual que en Argentina, la gente observaría en silencio cómo se destruían los empleos, la sanidad y la educación, y ahora su policía está siendo atacada con cócteles Molotov. Estos países luchan por equilibrar las implacables exigencias de los acreedores internacionales con un electorado profundamente empobrecido y cada vez más desesperado. Ucrania es el peor ejemplo de mala gobernanza. En mayo de 2026, el gobierno ucraniano reconoció que actualmente solo entre 22 y 25 millones de personas viven en los territorios controlados por Kiev, una cifra muy inferior a los más de 50 millones de 1991. Los indicadores indirectos, el número de usuarios bancarios, tarjetas SIM registradas y beneficiarios de ayudas sociales, indican que la población real podría ser inferior a 20 millones. Ahora los ucranianos están linchando a los bandidos del régimen que intentan arrastrarlos a un conflicto perdido. Por eso el régimen ucraniano está intentando ahora reemplazar a su población con gente de la India y otros países en desarrollo. La lógica económica resulta evidente en los detalles políticos ucranianos. Los que vienen de fuera trabajan por menos, exigen menos y, como señaló un analista con una franqueza inusual, no representan ninguna amenaza política, a diferencia de los trabajadores ucranianos, que exigen salarios dignos y tienen el valor de resistir la movilización forzosa. La mano de obra extranjera es cómoda, complaciente y barata. La corrupción vinculada a los malos está provocando cambios de régimen en muchos países. En Albania, los disturbios continúan a diario después de que el gobierno fuera sorprendido infraganti intentando vender una base militar a Jared Kushner. Ahora, un empresario de Miami, buscado en Albania por presunto lavado de dinero del narco, es sospechoso de falsificar documentos inmobiliarios para obtener terrenos donde Jared Kushner planea construir un complejo turístico multimillonario, según la agencia albanesa contra el crimen organizado. El presidente serbio, Aleksandar Vučić, se vio obligado a dimitir tras la indignación pública por un controvertido proyecto inmobiliario de lujo que involucraba a Jared Kushner, la empresa de Kushner. Affinity Partners planeaba construir un hotel de lujo y un rascacielos con la marca Trump en el emplazamiento de la histórica instalación militar yugoslava bombardeada por la OTAN. En este contexto, Trump y su régimen fueron tratados como parias en la cumbre de la OTAN, celebrada la semana pasada en Turquía. Por ejemplo, cuando Trump le dijo al presidente español Pedro Sánchez: romperemos las relaciones comerciales con España por el bien de Israel, Sánchez respondió: hay cosas más valiosas que el comercio, como la vida humana. No participaremos en una guerra en la que mujeres, niños y ancianos son enviados al otro barrio brutalmente. Si bien otros países occidentales son menos beligerantes, se están distanciando claramente de la actual administración estadounidense. Esto se evidencia en todos los acuerdos alcanzados dentro de la Organización de Comercio de Armas conocido como la OTAN. Canadá anunció el mayor contrato de defensa de su historia, firmando un acuerdo para la compra de submarinos a Alemania, como parte de un programa que podría costar 100.000 millones de dólares o más. Canadá también anunció planes para adquirir misiles noruegos, satélites militares canadienses y equipo militar canadiense. Mientras tanto, la OTAN anunció la sustitución de 10 aviones de reconocimiento obsoletos por otros nuevos suministrados por el fabricante sueco SAF, en el marco de un consorcio de 10 naciones. Asimismo, representantes de 15 países anunciaron una iniciativa multinacional para la compra de aviones cisterna y de transporte a Airbus. Esto equivale a un boicot occidental a los fabricantes de armas estadounidenses. La OTAN, en esencia, está diciendo: aumentaremos nuestros presupuestos militares a petición suya, pero no recibirán ni un centavo. Además, más significativo es el hecho de que el Reino Unido haya firmado una nueva alianza militar con Turquía. Esta asociación permitirá al Reino Unido y a Turquía fortalecer la cooperación, intensificando las consultas mediante nuevos mecanismos sobre aspectos políticos militares de la política de seguridad y defensa, incluyendo la disuasión y la defensa, la cooperación militar, la industria y la tecnología de defensa, la ciberseguridad y las amenazas híbridas, la lucha contra el terrorismo, la resiliencia y la preparación civil y el espacio. Esto reviste especial interés, ya que Francia e Israel han declarado una alianza con Grecia, el enemigo de Turquía. El periódico griego EFSYN publicó un artículo en el que alegaba que a principios de este año se llevaron a cabo en el mar Egeo una serie de pruebas militares submarinas secretas en las que participaron empresas de defensa israelíes.
Según el periódico, las pruebas involucraron explosivos como TNT, así como sustancias tóxicas y más. La inteligencia británica explica que, tras la retirada de Estados Unidos de la región, Turquía ocupará el vacío. Turquía supervisará la transformación del Estado satánico de Israel en el Estado multiétnico y multirreligioso de Judea. Asimismo, contribuirá a impedir que Irán se apodere de todo Oriente Medio. Por eso, Trump ofreció a Turquía cazas F-35, a pesar de las objeciones de Israel. Mientras tanto, Turquía está rompiendo relaciones con Rusia y ofreciendo su sistema de defensa aérea S-400 a los Emiratos Árabes Unidos. Europa Occidental necesita desesperadamente la ayuda de Turquía para hacer frente a Rusia, porque sin el apoyo de Estados Unidos es el único país capaz de defenderla. El Reino Unido está perdiendo una guerra indirecta contra Rusia en Ucrania. Esto se debe a que Rusia está utilizando el sistema de microondas Starlink de China, con una potencia de 100 gigavatios, capaz de inutilizar drones, redes de comunicaciones y satélites. Rusia ha desplegado 10 inhibidores de Starlink en el frente para contrarrestar los ataques de drones ucranianos. Según el último informe del Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas de defensa aérea rusas han destruido más de 180.000 drones ucranianos desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania. En total, se han destruido los siguientes objetivos desde el comienzo de la operación militar especial: 673 aeronaves, 284 helicópteros, 180.451 vehículos aéreos no tripulados, 665 sistemas de misiles antiaéreos, 30.143 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.757 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, 35.747 piezas de artillería y morteros, así como 63.376 unidades de equipo especial militar, declaró el Ministerio en un comunicado. Sin embargo, ya se ha alcanzado un acuerdo de paz con Rusia, que probablemente se anunciará tras el cambio de régimen previsto para este otoño en el Reino Unido. Este cambio de régimen promete ser turbulento. Lo sucedido a Anne Widdecombe, de 78 años, portavoz de Reform UK, desató una ola de vil regocijo entre los activistas zurderos, revelando la profundidad del odio ideológico que late en el seno de la zurdería británica. El líder de Reform UK, Nigel Farage, declaró que temía que para cualquier persona en un cargo público, y en particular en la política, la situación se ha vuelto aún más peligrosa. Los servicios de inteligencia británicos nos aseguran que el ejército británico garantizará que los malos no puedan utilizar el enviar al otro barrio a políticos para mantenerse en el poder después de septiembre. Esto hará posible la paz en Ucrania. Sin embargo, en Oriente Medio, Turquía se encamina hacia algún tipo de conflicto indirecto o está a punto de cerrar un importante acuerdo con Irán sobre el destino de Arabia Saudí y el resto de Oriente Medio. Esto debe suceder pronto porque Yemen acaba de declarar la guerra a Arabia Saudita. El gobierno hutí de Yemen anunció que un avión con civiles varados, pacientes y una delegación de funcionarios yemeníes aterrizó sin contratiempos en Yemen, a pesar de los ataques aéreos saudíes contra el aeropuerto internacional de Saná en la madrugada. El exitoso aterrizaje del avión supuso un duro golpe para el régimen saudí y sus aliados, quienes afirmaron que el ataque al aeropuerto internacional de Saná abrió las puertas del infierno para Riad y sus fuerzas mercenarias. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Yemen afirmó que el ataque marcaba el comienzo de una nueva guerra, confirmando la plena responsabilidad por el ataque y todas sus consecuencias. Arabia Saudita admitió su impotencia al anunciar: el 12 de julio, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Jordania emitieron una condena conjunta de los ataques iraníes contra petroleros en el estrecho de Hormuz, unidos por una condena que ninguna de las partes puede ofrecer ni individual ni colectivamente. Seamos realistas, la caída de Arabia Saudita significará la caída de Israel y su corporación estadounidense. Incluso si por algún milagro Estados Unidos logra asegurar reservas petroleras adicionales antes de que la actividad económica se paralice por completo, el estallido de la burbuja de la IA será la gota que colme el vaso. Analistas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han descubierto que las empresas de IA están más profundamente integradas en la economía estadounidense que sus predecesoras .com y representan un riesgo significativo para todo el sistema. Si cambian las condiciones financieras, no se alcanzan los objetivos de productividad o se producen diversos puntos de inflexión que frenen el crecimiento, los analistas predicen que una caída en el mercado de la IA tendrá un efecto dominó en todo el ecosistema económico. Este declive es matemáticamente inevitable. Nikesh Arora, director ejecutivo de Palo Alto Networks, declaró a CNBC que los precios de los tokens de IA deben caer hasta un 90% para que la adopción empresarial alcance una escala significativa.
Para que el desarrollo de la IA sea económicamente viable, se necesitará invertir entre 2 y 3 billones de dólares para 2030. Es probable que esta cifra ni siquiera llegue a los 100.000 millones de dólares. Esto significa que la inteligencia artificial está sobrevalorada en 30 veces su valor real. Casualmente, como prueba adicional de que esta búsqueda de la IA fue un intento de última hora para someternos, el 10 de julio de 2026, Japón aprobó la Ley de Protección de Información Personal para apoyar el desarrollo de la IA. Esta ley permitirá que la información más sensible, como nuestro historial médico, nuestras creencias y nuestros antecedentes penales, se divulguen sin nuestro consentimiento como parte de un contrato con Palantir. Reino Unido, Francia, España, los Países Bajos y otros países ya se han negado a cooperar con Palantir. Japón hará lo mismo. Su gobierno, basado en el principio del sometimiento, fue el último en ser salvado, pero su fin está cerca. El régimen de Francia también está al borde del colapso. Un patriota francés estrechamente vinculado al gobierno nos comenta: la vieja guardia se está retirando definitivamente. Las celebraciones del 14 de julio, que conmemoran la toma de la Bastilla, el inicio de la Revolución Francesa, lo demostrarán vívidamente. Según nuestra fuente, el gobierno desplegará unidades ucranianas en los campos elíseos para brindar seguridad, reemplazando a las tropas francesas. La fuente afirma que no interpretarán la Marsellesa, sino el himno alemán de la Unión Europea, la Oda a la Alegría. El evento será boicoteado por la mayoría de altos funcionarios franceses, incluidos los militares. El Palacio del Elíseo ha decidido pagar a la gente para que aplauda, pero encontrar voluntarios es cada vez más caro. El Palacio del Elíseo prohíbe que las transmisiones televisivas emitan tomas generales, por lo que no es evidente que los campos elíseos estén casi vacíos durante el desfile, un final lamentable para su mandato de el presidente Emmanuel Macron. Dada la situación general, es evidente que necesitamos una importante conferencia internacional este otoño para revitalizar todo el sistema occidental. Esto requerirá un jubileo que permita la condonación de todas las deudas, tanto públicas como privadas. Esto también implicará una redistribución de recursos. Asimismo, debemos crear un organismo que planifique el futuro. Ya se ha alcanzado un acuerdo al más alto nivel entre las sociedades secretas de Oriente y Occidente. De ahora en adelante, nuestro objetivo como especie será aumentar la cantidad y la diversidad de la vida, incluida la humana. Lo único que impide una nueva explosión cámbrica en este planeta es el antiguo culto a la muerte que controla a la élite occidental. Nunca han sido tan débiles como ahora. En miles de años, si todos trabajáramos juntos, podríamos derrocarlos y liberar a la humanidad. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.